¿cómo están? Bien. Muy bien, profe, gracias a Dios. Qué Con bueno. dolor de cabeza con la matemática. Siempre me lo encuentro un poco así. Tienen que estudiar. Si les cuesta Yo, un poquito más, yo sé que ustedes pueden. a mí me cuesta matemática e inglés. Cuesta Yo un entiendo poquito. más matemática que inglés. Inglés no entiendo nada. Yo entiendo más inglés que matemáticas. En matemáticas no entiendo nada, estoy cuadrada. A mí me pasa No igual, puedo. entiendo más inglés que matemática. Yo más matemática que inglés. Estoy comprendiendo más matemática que inglés. No doy una. Los que entendimos matemáticas somos genios. Ah, Tienen el pensamiento, desarrollar el pensamiento lógico. Pero filosofía sí que vamos a entender bien. Eso, ya. Hablando de eso, vamos a presentar inmediatamente. Ustedes por ahí me dicen si se ve o no. Sí, profe. Excelente. Bueno, Sí, profe. comentarles que esta clase de filosofía nos quedan solamente 3 clases, ¿ya? Donde vamos a ver el contenido de filosofía. Yo les dije al principio, vamos a tener 18 preguntas en psicología y filosofía, 10 van a ser de psicología, que espero ahí tengamos el 7, y van a tener 8 preguntas de filosofía, que una sí o sí va a ser, a ver, ¿de dónde viene la filosofía? ¿Alguien sabe por ahí? de los filósofos. Bueno, además de los filósofos, pero muy bien lo dijeron por ahí, de Grecia. Es una pregunta que casi en todos los años me la topo, así que grábenselo ahí en la frente, Grecia, ya vienen de Qué Grecia bacán y filosofía. Qué bacán Bien. que ahora existe un lápiz invisible, uno puede anotar en cualquier cosa, y después se alumbra y sale todo. No, acuérdense que revisamos, hay que ser honestos. No, pero en serio, esa pregunta siempre sale, chicos. Siempre sale, así que filosofía de Grecia. Vamos a empezar rapidito. Estos son los objetivos para la clase de hoy. Entonces, como lo revisamos la clase pasada, el inicio de la filosofía comienza en Grecia. Entonces, en el año 6 antes de Cristo, es antiquísima. Ya lleva muchos años esta disciplina. Y como les dije, la palabra filosofía, si se divide, dará por resultado por una parte filo, que es amor, y por otra parte sofía, que es saber. Y eso se traduce muy claramente como amor a la sabiduría o amor al saber. Es algo así como un deseo. Deseo la sabiduría, ¿por qué? Porque no la tengo. Cuando hablamos de un desear la sabiduría, cuando hablamos de deseo, yo deseo lo que no tengo, no deseo lo que tengo. Entonces, un deseo saber. ¿Por qué? Porque no conozco. Entonces, desde el comienzo de la filosofía responde a una búsqueda de conocimiento. Ya la filosofía tiene que ver con buscar el conocimiento, amar el saber, amar la sabiduría. Pero esta búsqueda de conocimiento no es cualquier búsqueda ni preguntarse cualquier cosa. No, esta búsqueda es una búsqueda racional y lógica para comprender el mundo. Es algo racional y es algo lógico. No es cualquier cosa la filosofía. Bien, antes de la filosofía... Profe, ¿puede volver al esquemita de 3 solo unos segunditos nomás? Sí, claro. Ahí se lo dejo. Gracias. Usted me indica. Entonces, la filosofía, para que ustedes lo tengan súper claro en este momento, no surge de la nada. Más bien es una respuesta al mito. Entonces intenta dar una respuesta racional a lo netamente mitológico. Entonces, Ok, gracias. Antes de la filosofía está esto que reconoceremos como el pensamiento filosófico. O sea, el pensamiento mítico, perdón. ¿Qué será el pensamiento mítico? ¿Alguien sabe lo que es el mito? ¿Qué es lo mitológico? ¿O qué es un mito? Eso lo debieron ver en clases. ¿Qué es un ¿De mito? lenguaje alguna vez? Sí, ¿qué es un mito? Es como una historia no real. Ya, una historia no real, claro.
Sí. O que puede ser real, porque una leyenda es como más no real, ¿no? ¿Cómo es? Sí, po. A ver, por ahí levantaron una mano. Las costumbres pueden ¿Ya? ¿Qué será el mito? Puede ser una historia ficticia también, ¿no? Claro, tiene que ver con Sí. la ficción, dijeron por ahí, dijeron palabras que sí tienen que ver con lo que representa el mito, ¿ya? Antes de la filosofía existía el mito. ¿Qué es el mito? El mito en Grecia. El mito es una narración simbólica que da cuenta de los orígenes sobrenaturales de las cosas. Narra la irrupción de lo sagrado en el mundo, es el relato de una creación de cómo algo comenzó a ser, sus personajes son seres sobrenaturales. Comprender los mitos es comprender el secreto del origen de las cosas, ¿cierto? Entonces aquí se ve el típico mito, creo que es Zeus. Entonces, durante muchos años, muchísimos años, miles de años, los griegos explicaron el origen del mundo y de los dioses a través de los mitos. Alguien tiene el micrófono encendido por ahí. Creo que es Nilton. Vamos a... ¿Quién tiene por ahí? Está Cristian. con dolor. Está con dolor de hueso. Vamos a silenciarlo, disculpe por eso. Tiene problemas estomacales, váyale a lo mejor. Bueno, Está grave. Está grave. ya, está grave, dicen por ahí. Son pesados. Ya. Entonces, el mito en Grecia. Es un mito eso. Esto es lo típico. No sé si ustedes jugaron alguna vez cartas mito y leyenda en el colegio, quizás en clases de lenguaje habrán escuchado de los mitos, o habrán visto dibujos animados. Los mitos intentaban explicar por qué sucedían las cosas en el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se creó el mundo? ¿Cuál es el origen del mundo? Estas preguntas intentaban explicar los mitos. Y estos relatos fantásticos, ¿no es cierto?, se transmitían de generación en generación y eran aceptados, ¿cierto?, sin cuestionamiento, se veían como una verdad. Los mitos para los antiguos, estamos hablando de miles y millones de años, eran la verdad, la realidad. Pero no hay que ir tan lejos como en Grecia, la antigua Grecia, para conocer los mitos, pues en América... Uy. No, espérenme. Pues en América... miren, aquí es un pensamiento mítico en Grecia. Mire, este es un típico mito. Si usted en la prueba le aparece un tipo de texto como este: Zeus es un dios griego que gobernaba a los hombres del monte Olimpo y a los hombres como si fuera un padre de familia. De esa forma sus hijos naturales se dirigían hacia él como el padre. Y de la misma manera los hombres le llamaban padre Zeus. Gobernaba a los dioses y a los seres humanos y se encargaba del universo desde el cielo o el monte del Olimpo. Cuando castigaba, utilizaba el rayo como forma de ejecución personal. O sea, no era tan amable este dios Zeus, ¿cierto? Entonces, la típica representación, si a usted le aparece un texto en su prueba y le hable de Zeus, el padre que gobernaba a los dioses, usted inmediatamente le dice pensamiento mítico sin cuestionar. Entonces, este es un ejemplo de un mito, ¿cierto? Profe, ¿podría volver atrás un poquito, no? Sí. Es que estaba anotando lo que aparece ahí. ¿O no era tan necesario? No es tan necesario que anote esto. Lo que yo quiero que se entienda es el paso de por qué nace la filosofía. Porque no es una clase de lenguaje de los mitos, ¿no es cierto? Es una clase para entender por qué la filosofía es de alguna forma una respuesta al mito. Entonces no es necesario que escriba esto porque en la prueba no le van a preguntar lo que es un mito, no las características de un mito. Le van a preguntar, por ejemplo, la diferencia entre el mito y la filosofía. Y eso es a donde queremos llegar. Pero antes vamos a saber lo que es el mito, porque ¿cómo vamos a saber aquí qué quiere responder la filosofía si no sabemos lo que es el mito? Si el mito, o sea, si la filosofía es la respuesta al mito. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, no hay que ir tan lejos, como les mencionaba, para ver los mitos.
Mitos en América. El pensamiento mítico americano es una visión que incluye el cuidado de la naturaleza y las comunidades. Entonces, en América, en Latinoamérica también, no hay que ir a Grecia para ver mitos, porque en este lugar del mundo también existen los mitos. El mito nace como parte de una visión de mundo propia de los pueblos originarios, en el caso específico de este lugar del mundo, ¿no es cierto? Quiero que se entienda el pensamiento mítico como un tipo de pensamiento particular presente en distintas culturas tales como Grecia, ¿cierto? Antes del surgimiento de la filosofía, y como parte de visión de mundo propia de los pueblos originarios. O sea, en este lado del continente el pensamiento mitológico responde al cuidado de la naturaleza y las comunidades. Pero no se asuste que, mire, acá hay un ejemplo de pensamiento mítico en Latinoamérica, que es una leyenda tehuelche, la creación de las flores. Entonces, este mito intenta explicar cómo es que se crean las flores. Mire usted, era una niña quien los tehuelches admiraban por su belleza. Un día, Carut, el trueno o el señor de las montañas, decidió raptarla y la llevó a los montes, escondiéndola en la grieta de un glaciar. Cospi gritó, pero no fue escuchada, y así pasó el otoño y el invierno. Cuando llegó la primavera, a los deshielos bajaron por las montañas y Cospi, convertida en agua, resbaló por los faldeos y se deslizó hasta la pampa, donde alimentó con sus gotas las raíces de las plantas. Las gotas fueron iluminadas por el sol y toda la tierra se pobló de flores. En cada uno de sus pétalos vivía una parte de Cospi. Entonces, este tipo de pensamiento mítico, porque es un tipo de pensamiento que tenían los tehuelches, ¿no es cierto?, que es una especie de explicación del surgimiento o de dónde viene la primavera. ¿Por qué es un mito? Porque es una explicación sobrenatural, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Cospi, convertida en agua, resbaló por los faldeos y se deslizó por la pampa. O sea que Cospi, esta niña, se convirtió en agua y se deslizó por la pampa y así nació la primavera. O sea, pensamiento mítico, ¿ya? Porque es un pensamiento sobrenatural acerca de las cosas. Escapa de la lógica, escapa de la razón. Pensamiento mítico, principales características, como ya repito, es una creencia sobrenatural. No obedece a la razón, es una cosmovisión diferente, aporta otro tipo de sabiduría y posee lógica propia. Pero no se asuste, en la prueba le va a salir algo así más o menos. Lea el texto y responda a la pregunta número 1. Esta es una pregunta de prueba, ¿ya? Ustedes deberían responder bien esta porque la hicimos hace muy poco. Es la misma leyenda que les leí recién. Entonces, ¿a qué tipo de pensamiento corresponde el texto? A, filosófico; B, científico; C, mítico; D, religioso. Esta es una pregunta que es una prueba. Mítico. Mítico. Porque es imposible que la niña se haya convertido en agua. Exacto. Este es el razonamiento que quiero que tenga cuando se enfrente a una pregunta como esta. Por ejemplo, si yo le estoy relatando ahora, yo estoy en mi casa haciendo clases y de repente entra un dinosaurio, ustedes no me van a decir que este tiene que ser un pensamiento tipo mítico, si eso está relatado en su prueba. No es un pensamiento filosófico, no es un pensamiento científico, es mito porque escapa, es como algo que escapa totalmente a la razón, ¿no es cierto? Entonces, ahora mismo, nosotros como vivimos, es imposible pensar que una niña se convierta en agua y así surja la primavera, pero para los tehuelches sí era significativo y así pasaba, y es un tipo de distinto, ¿cierto?, acerca de las cosas, pero una explicación no racional que se quería hacer de la primavera, ¿no es cierto? Ahora tenemos otras informaciones al respecto, tenemos, no sé, internet, podemos averiguar el ciclo del agua, ¿no es cierto? Pero es otro tipo de pensamiento, ¿no es cierto? Por eso, si usted en un texto, insisto, de filosofía y psicología le aparece una leyenda de los tehuelches o le aparece una leyenda de Zeus, o si usted está leyendo algo y
por ejemplo, está todo normal y en el texto aparece, no sé, una serpiente de 3 cabezas, usted dice, no, eso no es algo es que podría pasar, esto es un pensamiento mítico. Claro, claro. Cuando es algo, cuando usted escape de la razón, usted le parezca extraño, ya, pensamiento mítico. Se lo digo así en palabras un poco burdas, pero para que me entienda mejor lo que quiero decir. Entonces, por supuesto que este es un tipo de pensamiento mítico. Ahora, mire el ejemplo de pensamiento mítico. Todas estas preguntas han salido en pruebas. Lee el siguiente texto. Todo estaba en suspenso, tranquilo, inmóvil, apacible, silencioso, vacío. No había un solo hombre, animal, pájaro, pez, árbol o piedra. La faz de la tierra aún no se manifestaba, solo existía el mar del cielo. Solo había agua tranquila, solitaria, sin límites. En las tinieblas de la noche, en el interior del agua, permanecía el creador serpiente emplumada, como una luz difusa. Su naturaleza era de gran sabiduría. Popol Vuh. Es del Popol Vuh esto. ¿Qué parte del texto permite identificar un pensamiento mítico, chicos, chicas? A, la presencia del agua. B, lo apacible de la naturaleza. C, la ausencia de seres humanos. D, la creación del mundo por una serpiente. La D, la serpiente. La D, profe. La D. A ver, revisemos. Claro, así es, porque es lo único, insisto, que escapa de la lógica, como de la razón. Porque, por ejemplo, la presencia de agua es algo que vemos todo el tiempo. Lo apacible de la naturaleza también, aunque ahora no está tan apacible por estos días. La ausencia de los seres humanos, en un lugar pueden no haber seres humanos, pero la creación del mundo por una serpiente es lo que resalta, lo que nos parece ilógico, no entendemos, ¿no es cierto? Es algo pensamiento mítico. Muy bien. Ahora, dígame. ¿Quiere decir algo? Bien. Del mito a la filosofía. Y ahora esto es lo que, ahora vamos a poner mucha atención, ¿ya? El inicio de la filosofía comienza cuando pasa del mito a la filosofía, es decir, el paso de las explicaciones tradicionales, mágicas, arbitrarias, correspondientes al mito, a una forma racional y lógica de comprender el mundo, es decir, la filosofía. Forma lógica y racional de entender el mundo. Entonces, el paso del mito a la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano, a diferencia de los demás animales, posee la capacidad única y la necesidad de interrogarse, o sea, de hacerse preguntas, o sea, de poner todas las cosas en cuestión, incluso a sí mismo. Como resultado de esta actitud, o sea, resultado de eso de preguntarse tantas cosas, de poner en cuestión tantas cosas, ha ido elaborando, ¿no es cierto?, una serie de respuestas para intentar explicar de manera coherente la realidad y todo cuanto sucede a su alrededor. Como ya observamos antes, la primera forma de respuesta, es decir, nuestros antepasados, ¿cómo le daban respuesta a lo que veían o a los hechos naturales? A través del mito, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. A través del mito intentaban explicar hazañas, la creación del mundo, la caída del agua, recién lo vimos, la primavera. Entonces, el pensamiento mítico consiste en esa forma de pensar en la cual se valían los pueblos en la antigüedad para comprender el mundo que habitaban. Obviamente, ese intento de responder el mundo no estaba fundado ni en la ciencia ni en la razón, sino que en hechos fabulosos que predominaban los dioses, los héroes, poderosos en el ejemplo de Grecia, o fenómenos de la naturaleza como en el caso de América. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en Grecia, unos tipos, que más adelante se les llamará filósofos, pensaron que el mito no podía explicar todo y encontraron en la filosofía la respuesta a las preguntas fundamentales que se hacían. Estos pensadores comenzaron a cuestionar los mitos y decir como, chuta, parece que la serpiente emplumada no fue la que creó el mundo, o parece que, estoy haciendo un ejemplo, no es que lo dijeron de esa forma, ¿no es cierto? Pero no les calzaba, no se tragaban el cuento del mito. Entonces, creyeron que no podían encontrar todas las respuestas en los mitos. Entonces,
fueron bastante juzgados por la sociedad, ya en general, porque transgredían la forma de pensar en el mundo de aquellos años. O sea, imagínate decir, no sé, Zeus no existe, por ejemplo. Zeus, el creador de, o quizás no es que no exista, es que existen otras explicaciones. Entonces los filósofos de alguna forma intentaron responder las preguntas que antes se respondían a través de los mitos. Entonces estos pensadores que, insisto, más adelante se conocerá como filósofos, creían que la razón y el pensamiento lógico eran la clave para entender el mundo en lugar de basarse en la tradición y los mitos. Características del pensamiento filosófico. Entonces, es crítico. Se define desde un punto de vista práctico como un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada del tema. Entonces, el pensamiento filosófico es crítico porque se ocupa a través de la inteligencia y de forma efectiva una posición razonable y justificada del tema. O sea, si usted va a dar una opinión, tiene que ser a través de una posición razonable, o sea, a través de la razón y justificar ese tema. Eso sería como parte del pensamiento filosófico. Es racional, ¿ya? Y por favor, esto, repítanlo, la filosofía es lógica y es racional, porque por lo general aparece este tipo de preguntas. Y, sí, es racional, es un pensamiento que se basa en la razón y no en ideas ni creencias que no puedan ser probadas en la realidad. Por ejemplo, lo de Cospi, los filósofos dirían que como no puede ser probado en la realidad y está sustentado en creencias, es pensamiento mítico, no puede ser pensamiento filosófico. Nada que se base en creencias es pensamiento filosófico, todo lo que se base en creencias, supersticiones, tradiciones, es pensamiento mítico, ¿ya? No es algo bueno, o sea, no es algo que yo esté diciendo que el mito es algo malo y la filosofía es algo bueno. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay ciertos pensamientos que son pensamientos míticos, por ejemplo, los que están basados en creencias y en tradiciones sobrenaturales, por ejemplo, es pensamiento mítico. Y finalmente, la última característica del pensamiento filosófico es que es libre y amplio. Esto quiere decir que el pensamiento no se deja someter a ninguna idea preconcebida y abarca los más distintos campos, ¿ya? Es libre y amplio, o sea, puede ser de cualquier cosa. Puedo filosofar acerca de casi todo. Teresa. Profe, ¿podría volver atrás un poquito, profe? Que estaba anotando algo ahí. Eso yo le voy a Sí, pedir por yo. favor. Ya. Les repito que igual esto va a quedar, yo se los mando todo, ya no es necesario que escriban todos, con que escriban crítico, racional, libre y amplio, pero estamos súper. No es necesario que escriban todo porque a usted no les van a preguntar específicamente como características del pensamiento mítico, como específicamente lo que significa, como en la difícil, entre nos, le van a preguntar más bien o les van a dar pistas y ustedes siempre cuando le estén preguntando acerca del pensamiento filosófico, de la filosofía, usted tiene que elegir cuando la respuesta que sea lógica, razón, ya ahí le da luces que es la filosofía. ¿Ya? Por eso les digo que no es necesario que anoten todo y si ya quieren anotar todo, recuerden que yo les mando esto. Así que me avisan. Gracias, profe, por mi lado. Ya. ¿La cambio? No sé, mi compañero que también dijo, no sé si terminaría. Estoy casi. Ya. Entonces, estas son las características del pensamiento filosófico. Entonces, el pensamiento filosófico, insisto, es una actitud racional frente al mundo y es una respuesta, o sea, la filosofía Ya, nace profe. en respuesta del mito, ya, dar una respuesta, es decir, la filosofía no se conformaba con las respuestas que el mito le daba. Entonces, el pensamiento filosófico es una actitud racional frente al mundo, ya, las cosas no suceden arbitrariamente, el mundo no es un caos, sino un cosmos todo ordenado, o sea, es decir,
según la filosofía, las cosas no suceden por el capricho de los dioses, sino que suceden según la necesidad y de acuerdo a las leyes, ¿ya? Y el mundo, por tanto, no es un caos, sino un todo ordenado, ¿sí? Es decir, el ser humano y el paso del mito a la filosofía es porque quiere llegar a explicaciones racionales, es decir, a través de la razón, del pensamiento, sobre las causas y naturalezas de las cosas, ¿ya? Es decir, a los filósofos ya no les bastó el mito para explicar el mundo que le rodeaba, ¿ya? Entonces, lo más importante de esto, del pensamiento filosófico, que es una actitud racional, ¿ya? Se ocupa la razón. En resumen, aquí está el pensamiento mítico y el pensamiento lógico, pero el pensamiento lógico es lo mismo que decir pensamiento filosófico, ¿ya? Entonces, ¿en qué se fundamenta el pensamiento mítico? En el destino y en los dioses, y la filosofía en la necesidad, la naturaleza. ¿En qué facultad se apoya el pensamiento mítico? En la imaginación y la intuición. En cambio, la filosofía en la razón, ¿ya? Es una palabra que por favor no olviden, razón. Filosofía igual razón. Y la expresión lingüística, donde se manifiesta en el pensamiento mítico, en la narración, en la poesía, en el teatro, podemos encontrar el pensamiento mítico, y el pensamiento filosófico lo podemos encontrar en la argumentación y en el diálogo filosófico, ¿ya? Lo más importante para entender esto, insisto, que el paso del mito a la filosofía es el paso que dan los filósofos para explicar lo que no les calzaba racionalmente. O sea, querían encontrarle un sentido, podríamos decir, una razón, una lógica a lo que estaba planteado en los mitos. Pero ahora bien, en ese caso podríamos pensar que filosofía y pensamiento científico o filosofía y ciencia son lo mismo a partir de las definiciones que yo les he dado. Pero si bien la filosofía y la ciencia son disciplinas que se nutren mutuamente, tienen similitudes y diferencias, ¿ya? No nos importa en realidad, pero estas, miren. Filosofía y ciencia, similitudes. ¿En qué se parecen? Similitudes, la búsqueda del conocimiento, ya, buscan el conocimiento, tanto la filosofía como la ciencia buscan el conocimiento. Tanto la filosofía como la ciencia aspiran a desentrañar los misterios del universo y comprender la realidad que nos rodea. Ambas disciplinas se esfuerzan por alcanzar la verdad, aunque la definen y la persiguen de distintas formas, ¿ya? Entonces buscan la verdad, buscan el conocimiento, tanto la filosofía y la ciencia, en eso se parece, son sistemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que la intuición y la corazonada tengan cabida en estas áreas, porque tanto la filosofía como la ciencia son metodologías rigurosas, ¿ya? Para obtener un conocimiento confiable y sólido. Por otra parte, fomentan el pensamiento crítico, tanto la filosofía como la ciencia. ¿Qué significa esto? Ambas disciplinas nos invitan a cuestionar lo establecido, a analizar ideas con profundidad y a no conformarnos con respuestas fáciles. El pensamiento crítico es la herramienta fundamental para avanzar en el conocimiento. Estas son las similitudes, es decir, tanto la filosofía como la ciencia buscan el conocimiento, son sistemáticos, es decir, rigurosos, y fomentan el pensamiento crítico, es decir, fomentan cuestionar las cosas que dan por sentadas, ¿cierto? ¿Y en qué se diferencia finalmente la filosofía y la ciencia? Acá está el objeto de estudio, métodos de investigación y tipos de conocimiento, pero yo más bien resumiría en esto, en que si la filosofía, más que buscar respuestas, se hace preguntas, y la ciencia responde las preguntas que se hacen. Por ejemplo, para ser más concreta, la cura del cáncer, por ejemplo.
¿Le corresponde a la ciencia o a la filosofía? A la ciencia. La ciencia. La ciencia. Claro, y por ejemplo, preguntarse por el sentido de la existencia humana, ¿a quién le corresponde? La Filosofía. Claro, ese tipo de cosas, porque la ciencia busca más bien una respuesta específica a un problema que se está tratando. Por ejemplo, el último software que se está creando para no sé qué cosa, ya. De eso se va a dedicar la ciencia. La cura a tal enfermedad, la ciencia. En cambio, preguntarse por la existencia de lo real, etcétera, de la filosofía se va a hacer esas preguntas. Y por supuesto que es muy difícil responderse cosas a través de la filosofía, porque la filosofía, más que tener respuestas, es la que se pregunta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se diferencia de la ciencia, que la ciencia sí intenta dar respuesta, ¿ya? Pero se nutren cada una, ¿ya? Entonces, pensémoslo así, en este paso. Primero estaba el mito, ¿no es cierto? Luego, la filosofía es una especie de respuesta al mito. Y luego estaría la Mira, ciencia, entendemos el ¿cierto? término. Sí. ¿Me pegué? Oh. No, profe. Ah, ya. ¿Se escucha bien? No, profe. Sí, Ah, ya. profe. Ah, ya, súper. Ya, entonces estaría primero, ¿no es cierto?, el mito, la filosofía y luego la ciencia. Y no es que una sea mejor que la otra, es que dan distintas respuestas a distintos fenómenos, ¿ya? Tienen similitudes y diferencias. Lo importante es que primero está el mito, que da respuestas sobrenaturales, luego llega la filosofía y dice, no me convence tu mito, prefiero ocupar la razón, el pensamiento para dar respuesta. Y finalmente está la ciencia, que si bien se parece a la filosofía, no es lo mismo porque estudian distintas cosas, distintas aristas de la comprensión humana, ¿es cierto? Bien, vamos a practicar entonces. Practiquemos lo aprendido. Ya. ¿Qué se entiende? Todas estas preguntas, insisto, son preguntas de prueba. ¿Qué se entiende por pensamiento mítico? A, es un pensamiento que pone a Dios sobre todas las cosas. B, pensamiento que tienen los niños cuando son menores de 7 años. C, pensamiento arraigado en los pueblos antiguos que les permitió explicar el mundo. D, pensamiento que dio origen a una explicación de los fenómenos naturales por medio de la razón. La ¿A C. qué corresponderá el pensamiento mítico? La C. La La C C, tendría que ser la C. La C. Veamos. D. No. A ver, vamos a ver. Bueno, igual dio origen a cosas, entonces igual podría ser la de. Nos Pero de dio la razón, origen. ¿Pero por medio de la razón? ¿El Sí, pues ahí mito? estamos mal. Ah, no, A por ver, la razón. veamos. No, sí, no, la razón no. Claro, ahí se arranca. C, la Ah, C. sí. Claro, ahí se descarta porque igual la D es como que un poco sí, pero... Así que la Sí. sé súper bien, chicos, sí. Tiene que ver con un pensamiento, el mito tiene que ver, el pensamiento mítico tiene que ver con un pensamiento arraigado en los pueblos antiguos que les permitió explicar el mundo, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos, ¿ya? Súper bien. Tendrían hasta el momento un 7. Algunas características del pensamiento filosófico pueden ser 2 puntos. A, tiene su base en la razón y en las explicaciones lógicas. B, es fruto de la imaginación y la creatividad de los seres humanos. C, surge como una respuesta a la incomprensión de los fenómenos naturales. D, da paso al nacimiento del pensamiento mítico. La ¿Cuál A. es la respuesta La correcta? A, profe. Yo digo que es la A, profe. La A. La A. Yo también digo que es la A. Veamos. Excelente, chicos, chicas, están súper máquinas, están Mateo.
Exacto, la filosofía tiene su base en la razón y en las explicaciones lógicas. Muy, 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 muy bien. Esta, inmediatamente, si usted le dicen características del pensamiento filosófico, usted aquí en la frente, razón, lógica, como sea, ¿ya? Usted pone razón o lógica y no hay más, ¿ya? Porque esa es la filosofía, tiene que ver con la razón y la lógica. Ya, vamos a ver, esta es un poquito más difícil. ¿En qué se diferencia el pensamiento mítico del pensamiento filosófico? A, no existe ninguna diferencia, ya que ambos coexisten en nuestra cultura. B, el pensamiento mítico es propio de las comunidades primitivas. El pensamiento filosófico es propio de la sociedad contemporánea. C, pensar mitológicamente permite elaborar una explicación racional del mundo y pensar filosóficamente permite aceptar esa cosmovisión. Y finalmente la D, el pensamiento mítico explica el mundo a través del uso de símbolos. La filosofía busca explicaciones que surjan de la observación y la explicación racional. Le voy a dar 2 minutos para que la piense, para que lea de nuevo y ahí nos dice la respuesta correcta. ¿En qué se diferencia el pensamiento mítico del pensamiento filosófico? La B. Pienso que es la B. La de profe, digo yo igual. La D me quedó más Sí. cerca. Sí, la B yo también, sí. ¿Cuál es? No entiendo si es la B o la D. La B. Yo Después digo de que es la la A. B. Dedo. Sí, la B. Acá entre Yo la digo A la y D de dedo. La B debería ser, profe, la B. Veamos, a ver, vamos a... La D igual quiere, pero no. Es la B, la B, la B. A ver, No, vamos yo a digo ver. que es la B. Oh. A ver, ¿cuál era? La B, porque la D La D es. símbolo, y ¿Por nunca qué no hablamos de es la símbolo. B? Les voy a decir por qué no es la La B. D no es, por eso. Porque en la actualidad también podemos tener nosotros mismos, por ejemplo, pensamiento mítico. No es algo característico de las comunidades primitivas, ni la filosofía es propia de la sociedad contemporánea. La filosofía nace el año sexto antes de Cristo. O sea, estamos hablando de la filosofía coexiste con el mito. Por ejemplo, para algunas personas podrían clasificar las religiones como pensamiento mítico. Y no es como algo malo, sino como algo que es un pensamiento, es una explicación sobrenatural que se quiere dar a los hechos. ¿Ya? Pero no tiene que ver con que el mito, o sea, en tiempo, claro que es antes que, sí, los antiguos se servían del mito, pero no es una característica principal, porque en la actualidad coexistimos con pensamiento mítico y es muy probable que usted no se tenga alguna superstición, por ejemplo, tocar madera, o no se pasa la sal con la mano, o no pase abajo de una escalera, o bueno, tantas cosas más. Pensamiento mítico, porque no tiene una Profe. explicación racional o lógica, ¿no es cierto? Profe, Dígame. ¿la D entonces? La alternativa correcta efectivamente es la D. Entonces, el pensamiento mítico explica el mundo a través del uso de ¿Es la símbolos. D? D, sí, mire, ahí está anotado, Moisés. Está anotado en la Sí, presentación. profe, pero usted, ¿sabe por qué descarté la D? Porque decía el pensamiento mítico explica el mundo a través de uso de símbolos. Ujú. Abajo la otra me coincidía porque decía la relación reflexión racional. Estamos bien, pero los símbolos ¿Qué serán los símbolos? a través de los símbolos. Son los geoglíficos. Usted nombraba el agua de la mujer, que el agua corría para abajo, pero no había un símbolo. Claro, es un pensamiento claro, sí, yo sé que no está tan claro, pero en ese sentido, había que ahí, por ejemplo, si usted no sabe lo que era el pensamiento, ahora ya entiende que el mito sí tiene que ver con el uso de símbolos, ¿ya? Y lo principal es que hay imágenes, claro, con símbolos, imágenes, ya sí tiene que ver con eso el pensamiento mítico, pero usted tendría que ahí en ese caso descartar las otras porque sí o sí es la única que habla del pensamiento filosófico como una reflexión racional, y ahí incluso Sí, la podría sí, hacer por sí. descarte. Sí, por eso. ¿no?
Claro, entonces ahí, Sí, ahora entendí, profe. Sí. claro, sí. Si Entonces, en solamente dije la D porque decía símbolo, nada más, que yo sabía que era la D, pero porque decía símbolo me fui a la D, nada más. claro, no, sí pasa, Yo pero descarté esa la igual otra, era un poquito más difícil, la última estaba pero, más cerca. pero ve, ahí tendría que leer bien esa y en ese sentido, si no sabe, descartando la que calce más. En este caso, la D es la correcta, muy bien para quienes lo respondieron, y está bien la confusión porque no era una pregunta tan fácil de buenas a primera y viendo que estamos recién con esta materia, pero súper bien, ya lo tienen dominado casi ya. El mito es la comprensión del mundo basado en símbolos de la naturaleza. La filosofía, en cambio, es una forma de comprensión que se basa en la dos puntos, A, fe, B, razón, C, ciencia de religión. Aquí ya tendríamos que tener todos buenas estas. La No, B, la razón. la B, Razón. la B. B. La razón o la fuerza. Veamos. La razón, muy bien. Súper, muy difícil la pregunta. Llevo una mala, No, una profesor. sola. Una sola, ya, pero vamos súper avanzando. Está más entretenida esta clase que la otra. Miren, De todas maneras. la filosofía tiene que ver fundamentalmente con las preguntas sobre el sentido de la vida, la existencia de Dios, por qué y para qué estamos. Recordemos que la filosofía la reconocíamos como el amor a la sabiduría y guiándonos por su raíz etimológica, es decir, desde donde viene la palabra, es decir, por su origen. El filósofo o la filósofa no es una persona que sabe, no es el sabio, sino es quien busca conocer, es quien busca saber. Y para poder comprender lo que significa la filosofía, debíamos entender primero el paso del mito a la filosofía, es decir, del paso de la explicación de tipo mitológica a una explicación racional. Según lo que ustedes respondieron, eso se entendió. Este cambio de pensar fue llamado el paso del mito a la filosofía y la razón y el pensamiento lógico se convirtieron en el fundamento de la filosofía y permitieron el desarrollo de una explicación racional, ¿ya? Entonces, eso permitió finalmente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ahora atención, lo que podríamos preguntarnos es que si somos seres tan perfectamente razonables, o sea que tenemos razón, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta destrucción en el medio ambiente? ¿Por qué si somos tan civilizados constantemente atacamos el mundo que habitamos? ¿No es acaso que superamos el mito y ahora somos razonables? ¿Está mal el mito? ¿Está mal la razón? ¿Es eso lo que estamos haciendo? Preguntando. Esa es la actitud de filosofar, lo que estamos haciendo ahora mismo. Es filosofar. La filosofía tiene que ver con hacerse preguntas y fundamentalmente con asombrarte. Chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, Hasta profe, ahora, ninguna. pues yo, por lo menos, estoy clarísima. Ninguna, Estamos con el ninguna. 7 hasta el momento. Ojalá. Sí, el 7, el 7. Ya mis queridísimos, mis queridísimas, nos vamos a dejar hasta acá. Si no hay ninguna pregunta, pueden dejar su nombre, por favor, en el chat para que registremos su asistencia. Y si ya se registró, puede abandonar tranquilamente la reunión. Un gusto. Esta clase hay que aprovechar, queda poquito, así que le vamos a dar con todo las últimas 2 clases que nos quedan y vamos a pasar todo el contenido. Les voy a dejar unas guías para que sigamos avanzando y están súper secos, así que los felicito. Gracias, profe. Muchas gracias. Que esté muy bien. También ustedes. Gracias. Vamos a... Que estén bien. Muchas gracias, profe. Gracias a usted. Buenas noches, profesora. Gracias. Buenas noches, Gabriela. Que descanse.
Ah, qué bueno que le gustó Moisés. Qué bueno. Hasta mañana, profe. Buenas noches, Entretenida la profe. tarea. Eso. Que esté bien, Luis. Buenas noches. Buenas noches, profe. Teresa, también, Hasta la sí. próxima semana. Mm. Nos vemos el próximo jueves. Nos falta que queda muy poquitito. Dejar de compartir, vamos aquí. Nos vemos, nos vemos.